para ello nosotros tenemos a nuestro primer invitado, que es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Él es abogado internacionalista y vamos a hablar sobre un tema también muy importante. Muy buenas noches, doctor Miguel Ángel. Como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Mercedes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer, doctor, tenerlo acá. Bueno, queremos preguntarle qué significado tienen estos 42 años del Parlamento andino y qué significa también elegir a nuestros parlamentarios en tan importante ente internacional. Bueno, fíjate, Mercedes, yo te agradezco por la pregunta porque el Parlamento andino es uno de los órganos de este sistema de la integración andina. Todos estamos atravesados por la cordillera de los Andes, que es lo que define geográficamente a nuestros países. Tiene en los parlamentarios andinos los denominados legisladores supranacionales. La gente que nos ve y nos escucha debe saber además que los legisladores dentro del Estado son los nacionales. Ellos emiten leyes y estas leyes tienen carácter vinculante. Los supranacionales también crean leyes, pero no las dan, sino en el nivel de recomendación. Entonces, los que deciden son los 4 gobiernos, en este caso de la Comunidad Andina. Y en estos 42 años lo que han hecho los parlamentarios andinos es precisamente crear leyes, proponer normas jurídicas no internas, sino para los 4 países supranacionales. Después de la Constitución política, encima de ella están estas normas que van dando vuelta, porque comprenderás que los estados tienen vida interna e internacional. Y entonces los parlamentarios andinos, que son elegidos igual que los congresistas por sufragio universal, cuando hay un proceso de elecciones, nosotros elegimos al presidente de la República, a los vicepresidentes, a los congresistas y a los parlamentarios andinos, 5 por cada uno de los países que lo forman, que son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. De manera que en estos 42 años, además, han contribuido y siguen haciéndolo para que la integración sea una realidad. Mira, lo último que se ha podido conseguir es el estatuto migratorio andino, para que los miembros de la comunidad, los ciudadanos de la comunidad andina, lo que yo vengo diciendo, la patria andina, puedan trasladarse no solamente como ya se ha venido haciendo con el DNI o el documento de identidad que cada país pueda tener, más todavía, que puedan permanecer temporalmente o tener residencia sin tener que estar yendo a migraciones para decir cuánto tiempo me queda en este país. Ya no. O sea, abrimos la cancha. Y ese trabajo también lo hacen los parlamentarios andinos. Comprenderás entonces la dimensión. Yo he escuchado muchos políticos que dicen que el Parlamento andino no sirve para nada. ¿Y sabes por qué dicen eso? Porque como solo recomiendan y no se dan cuenta que en el espacio supranacional no pueden hacer otra cosa que recomendar. Es como en la ONU. En la ONU las resoluciones tampoco son vinculantes y obligatorias, también recomiendan, porque el espacio supranacional por encima del Estado es plano, no es como el derecho interno que es vertical. Como no, los congresistas o los políticos en el fondo saben, pero ahí creo que hay también cierta malicia de no entender lo que realmente hace un parlamentario andino. Y claro, también creo que los propios parlamentarios deben hacer visible lo que significa el trabajo que ellos hacen cada vez que se reúnen en cualquiera de las capitales de los países miembros del Parlamento andino para seguir creando normas que luego son aprobadas, repito, reitero, por el mecanismo que se llama Comunidad Andina, que es el bloque de los países. Para eso, pues, hay otros órganos, el Consejo Presidencial Andino, que es la máxima instancia, el de Ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera.
Doctor Rodríguez, efectivamente, este conjunto de países que se unen para poder tener quizás una legislación plana, ¿no? Como usted que recomienda, pero ello no quiere decir como algunos tratan de decir que no sirve para nada, pues no es así, porque son estados democráticos, son estados que hermanos, somos países que compartimos la misma cultura, la misma historia, somos todas las sangres unidos. La diferencia es que estamos pues divididos por países, ¿no? Por países con su legislación propia, pero en conjunto tratamos de ver al Parlamento andino como una patria andina. Doctor Rodríguez, los representantes que hemos tenido los peruanos en estos últimos años en el Parlamento andino han estado quizás a la altura de las circunstancias, desarrollando el papel que les corresponde. ¿O usted cree que debería hacerse más, o qué es lo que qué objetivos deberían trazarse y realizarse en el mediano plazo? Bueno, yo creo que los parlamentarios andinos, yo te agradezco por la pregunta, porque al Parlamento andino lo sigo, comprenderás, por mi carrera de internacionalista hace muchos años, y yo creo que los parlamentarios andinos, en el caso de los peruanos, le ha pasado también a los otros países, pero menos, han tenido que ir bregando y creando una conciencia interna de que existen. En el pasado los parlamentarios andinos no tenían dónde sesionar, no tenían lugar, una oficina para poder trabajar o desempeñar sus funciones como correspondía. Sus sueldos no llegaban a tiempo en el pasado. Eso se ha ido mejorando, pero todavía falta que internamente se crea la idea, ya como corresponde jurídicamente, que el estatus de un parlamentario andino es jurídicamente es exactamente igual que la de un congresista. Nada más que mientras uno se dedica a actividades supranacionales, el otro las hace en el ámbito nacional. Y por eso es que deben tener las preeminencias que corresponde. Entonces, si lo quieres de otra manera, el parlamentario andino ha tenido que pagar piso desde que fue creado el Parlamento andino el 25 de octubre de 1979, y por pagar piso ha tenido que llevar a cuestas, ¿no es cierto?, una carga del prejuicio de decir que los parlamentarios andinos están pintados en la pared y no sirven para nada, como lo dije en mi columna del día de hoy. Y es exactamente todo lo contrario, porque la gente no visualiza lo que hace el parlamentario andino, sino más bien está al día y atenta lógicamente de lo que hace el congresista. Entonces, el parlamentario andino ha pasado a un segundo plano en el pasado, pero felizmente, yo tengo que decirlo, eso está cambiando. Ahora yo veo que hay una mayor participación, mayor visibilización de los parlamentarios. Viajan intensamente, van a Bogotá, van a Quito, van a La Paz, van a Santiago de Chile, en fin, para crear justamente estos marcos normativos. Mira, ahora estamos en plena globalización. La pandemia está llevando a que nos descubramos los países que hemos estado aislados. Bueno, ¿qué están haciendo los parlamentarios andinos? Buscando normas que luego sean aprobadas para que, por ejemplo, los países andinos puedan comprar todos juntos vacunas. Mira qué importante, como lo hace la Unión Europea, que tiene un sistema de integración en bloque maravilloso, que ha funcionado. Su derecho comunitario y el derecho de integración, los europeos pues nos llevan años luz, tenemos que decirlo. Y aquí en América del Sur y en el marco de la Comunidad Andina, realmente hay mucho talento, hay mucho auspicio, y nuestros parlamentarios, los 5 que tenemos en estos momentos, están trabajando, a mi juicio, de una manera coordinada y con el empuje para, primero, visibilizar el Parlamento andino, y segundo, trabajar los proyectos que hay en mente. Ya te digo, el tema como el tema penitenciario, reglas penitenciarias para por ejemplo,
los presos, los delincuentes en algún momento no solamente puedan tener estos niveles carcelarios de traslado, sino también estas movilizaciones que corresponde a cada uno de ellos cuando dan cumplimiento a sus penas en otro lugar que normalmente pueden cometer el delito, por ejemplo, en Chile, pero puede por cumplimiento de pena, como muy bien conoces, hacerlo en su país de origen, si acaso fuera ecuatoriano o peruano. Entonces, mira cómo se viene trabajando. Y hay un último proceso que ha pasado estos días. Ahora se acaba de aprobar que quienes, los miembros de la comunidad andina pueden trasladarse y cruzar la frontera sin pagar impuestos en sus autos. Mira el avance, como se hace en Europa. O sea, estamos avanzando y eso tiene que ser reconocido porque justamente es abrir fronteras, es fronteras salir de esa seguras y hermanadas, ¿no, doctor? Figuras y hermanadas, Fronteras, y qué bueno claro, que me digas de la hermandad, porque la idea es mi visión. Creo que el Parlamento andino y la propia comunidad andina debería ensancharse todavía. Hay que ensancharla, hay que trabajar para que Chile pueda volver a la comunidad andina, por ejemplo. Salió de ella en 1975. Hay que lograr que Venezuela vuelva también a la comunidad andina, porque comprenderás que la comunidad andina no es un tema de ideología de izquierda a derecha, es un tema de país, de Estado, de integración. Y hay que vincular, por ejemplo, en una visión mucho más abierta a países como Argentina. Argentina con Chile están definidos por los Andes. Entonces, yo creo que allí hay un trabajo que hacer y hay que trabajar mucho, permítanme, el derecho comunitario. El derecho comunitario tiene otro anillo más grande que es el derecho de la integración. El derecho de la integración, que está muy desarrollado en Europa, viene a América Latina, pero hay que imbricarlo en el derecho comunitario, que es lo que yo llamo la positivización del derecho de la integración, buscar normas jurídicas comunitarias, comunes para los 4 países, que hagan más viables los procesos, las relaciones biunívocas entre nuestros países. Mire ese nivel de desarrollo que se puede alcanzar y que con este estatuto migratorio, que es histórico, el que se acaba de aprobar hace un mes, como sabes, está coadyuvando a generar que los peruanos, ecuatorianos, bolivianos y colombianos podamos trasladarnos, estar el tiempo perentorio, temporal, permanente, y esto alivia y mucho, y no tienes que ir a migraciones para decir, ¿me puede usted dar 10 días más, 20 días más? Hay que elevar el proceso, y ahí está parte del éxito del trabajo que viene haciendo el Parlamento andino en general, de los 5 países, y de modo particular, por supuesto, los nuestros, que son 5 por el Perú. Doctor, justamente esta política migratoria que reviste una vital importancia a razón de, por ejemplo, países como usted dice que no forman parte del Parlamento andino como Venezuela, pero que impactan en la mayoría de los países porque recibimos a nuestros hermanos venezolanos a razón de todo lo que viene a ser esta debacle política, económica en un país hermano, de lo cual nosotros nos solidarizamos, que viven pues en una dictadura, y esa es una realidad indiscutible, pero sí que trae pues a colación que vemos a diario a nuestros hermanos en las calles vendiendo sus productos, sacando todo lo mejor, todo ya mi amor, gracias mi bebé, entonces, y tratan ay mi amor, gracias, entonces el vivir, el vivir justamente y darse cuenta pues, ¿no?, de la realidad en las calles, cuando salimos, encontrar a nuestros hermanos, lógicamente a los que trabajan dignamente, es un poco, como usted dice, humanizarnos, ¿no?, solidarizarnos entre hermanos. En algún momento se debe pensar en países, si bien es cierto, con gobiernos, pero países sin fronteras.
¿no? Con las fronteras abiertas, dados a ayudarnos, a hermanarnos, que la pandemia, doctor Miguel Ángel Rodríguez, nos lleve a solidarizarnos y a saber que podemos trabajar en bloque, en grupo, a comprar vacunas, a hacer muchas cosas más en conjunto como países hermanos, y que la guerra debe ser dejada de lado, el egoísmo, y crecer, ¿por qué no en bloque? Fíjate, Mercedes, yo te felicito por este enfoque que le das a esta parte de la entrevista que me concedes, que para mí es un honor siempre, porque la migración es un fenómeno internacional. La ONU lo ha declarado así, en algún momento más trágico te hablo de la Segunda Guerra Mundial, las grandes diásporas, pero la pandemia también está produciendo ese nivel de impacto, las guerras en Siria, los conflictos en algunas otras partes del mundo como Afganistán, los haitianos que salen del país porque está atravesado por una calidad de Estado fallido, los venezolanos que huyen de un régimen que los ha llevado a la postración más grave que afronta un país en América del Sur. Y entonces este fenómeno migratorio no puede merecer sino la sensibilidad de los países. Y en eso, más allá de todo lo que ha habido, el Perú se ha portado como un país realmente de primer orden, porque ha recibido, como los colombianos, ellos 2,5 millones y nosotros 1.200.000 venezolanos con los brazos abiertos, promoviendo y generando que tenemos que adecuar nuestras políticas migratorias conforme se ha venido produciendo este tipo de fenómenos. Nuestras fronteras entonces se volvieron muy sensibles, Mercedes, y allí es donde se debe trabajar. Hace poco han estado parlamentarios andinos en la zona norte de la frontera, por ejemplo, con Ecuador, para que se abra, hay que reabrir la frontera, porque tenemos que tener espacios de vasos comunicantes. Tenemos que ganar a la pandemia, no la pandemia a nosotros. Tenemos que adecuarnos a un statu quo donde venzamos a la pandemia superando los estragos que nos ha dejado. Y entonces verificar que la zona de fronteras, el Perú tiene 5 fronteras con países vecinos, pues buscar sinergias para abrir los espacios. Allí hay poblaciones originarias que padecen el impacto de la pandemia a la que te he referido, donde el Estado no llega, pues hay que ir, hay que estar presente. Hay una agenda realmente importante que yo estoy persuadido que vamos a poco seguir recreando esto que ya empieza a tomar forma, esta conciencia andina que todos tenemos desde los tiempos de nuestra sociedad precolombina, y que de manera insistente desde hace algunos años vengo hablando de la patria andina, que a mi juicio es lo que nos une, nos vincula a todos, definidos orográficamente, geográficamente y geopolíticamente por los Andes. Ese enorme valor agregado de impacto, nuestros países lo deben asumir y entender como la gran política exterior, si quieres, de una macrovisión andina que siga involucrándonos y mirando esa visión desde que nos hicimos por el Luti Possidetis y la libre determinación de los pueblos, países soberanos, pero con un arraigo en la historia, con presupuestos y valores transversalizados comunes. Ahí está la grandeza, y por eso mi saludo, por supuesto, a la comunidad andina, al Parlamento andino, por estos 42 años, y en general a todo el sistema de integración andina, que con defectos, sí, pero con virtudes y muchas. Pero que va avanzando. Ahí está caminando y avanzando por el bien de nuestros países. Hay que crear la ciudadanía andina que, es decir, como una suerte de mirarnos al rostro concomitante cada uno de los nacionales y sentirnos, más allá de tener nuestras propias nacionalidades, por supuesto, miembros de una colectividad que solamente con mirar los Andes ya tenemos un registro común de nuestro pasado. Doctor,
la pregunta, el estribo para terminar, ¿no? Dígame, ¿a los parlamentarios andinos les alcanza el dinero o son como los parlamentarios de acá, los congresistas, que algunos ya cada cierto tiempo aparece que dice que no les alcanza, que están chihuán, que le parece a usted correcto, que estamos en pandemia, mucha gente no tiene esos económicos y el sueldo de un parlamentario no le alcanza? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo tengo mucho respeto por los congresistas y los parlamentarios que los conozco, es el primer poder del Estado en el caso de los congresistas, y habría que preguntarles a ellos si les alcanza o no el dinero, pero yo tengo una visión, porque escribí una columna, como sabes, sobre los sueldos de los parlamentarios, los congresistas en general, y yo decía que los congresistas han venido disminuyendo sus sueldos progresivamente y eso estuvo muy mal. Porque los congresistas son padres de familia, los congresistas trabajan. Por ejemplo, muchos congresistas, el concepto de gasto de instalación, porque viven en Lima, no lo han cobrado. A mí, lo he dicho siempre, eso me parece muy mal. ¿Por qué? Porque el concepto de recibir lo que corresponde por instalación, que viva en provincia. Ese es un mal concepto. El concepto es porque supone que va a asumir funciones, viene de un desgaste de campaña donde invierte dinero seguramente, tiene todo un equipo con el que trabaja y y es un padre de familia, tiene una familia. Entonces el congresista, yo creo que, debería pensar más, y el Estado también, en que a todo nuestro aparato del Estado, pues hay que pagarle bien para que funcionen bien, para que sean eficaces, eficientes. No entremos en la demagogia de no querer cobrar sueldos, lo entrego todo, porque eso no es bueno. Si No, hay dinero, eso tampoco es bueno, claro. Trabajo pagado. Y tiene que ser de esa Eso manera. indiscutible, doctor. Claro, gratis no, porque si no, gratis a las finales por debajo se están recibiendo las coimas, los amarres políticos, y gratis no, nadie puede, eso es imposible. O sea, el que dice que no va a cobrar un sueldo, entonces ¿de qué vive? Entonces si no vives es que vas a meterte a contubernios y eso va a resultar peor para todos. Yo creo que es muy importante que entendamos que todos trabajan y por tanto el que trabaja merece ganar un sueldo. Doctor Rodríguez, un placer tenerlo acá en el programa, interesante punto de vista y como siempre que nos enseña pues a incentivar la cultura de todos nuestros televidentes. Muy buenas noches. Gracias, Mercedes, buenas noches con todos ustedes, muy amables. Gracias, muy buenas noches. Ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, abogado internacionalista.